Bueno, espero que estén viendo la pantalla, mi pantalla. Entonces esta es la sesión número 12. Acá vamos a continuar con la parte de ley de Coulomb y campos eléctricos. Entonces ya habíamos empezado lo de ley de Coulomb, que es sencillamente cómo calcular la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales, o sea que cada una, cada carga eléctrica está en un punto y está separada por una distancia. Una fuerza eléctrica en otros materiales, porque antes pues se había calculado la fuerza eléctrica cuando, cuando esas cargas están en el vacío. Entonces acá observen en la tabla que cuando está en el vacío o en el aire, eh, esa constante dieléctrica que aparece ahí es 1. En cambio, en los otros casos, pues toma otro valor y eso es lo que vamos a tener en cuenta ahorita cuando nos nombren un material. Por lo general, pues va a estar incluida dentro de los datos dados en esta tabla. De lo contrario, pues ya tocaría buscarlo por aparte. Entonces, la constante, esta K sub D es un valor de la constante dieléctrica cuando aparece un material distinto al vacío o al aire. ¿Listo? Porque si es el vacío del aire, esta constante dieléctrica sería 1 y entonces la división sobre 1 pues da esto mismo. ¿Listo? Da eso mismo, entonces no cambia para nada. Entonces esa K sub D, constante dieléctrica. Y pues eso se debe anunciar en el enunciado. Si no se avisa en el enunciado, pues se asume que está en el vacío o en el aire. ¿Listo? Entonces estos son algunos de los valores que vamos a utilizar. Entonces hay materiales que se usan en el caso de elementos eléctricos como el vidrio, el aceite, la mica y el agua. Entonces digamos que el único material así como extraño que se nombra acá es la mica. La mica pues es un mineral que es abundante en la naturaleza, es un mineral alcalino, es decir que tiene un cierto tipo de sales. Eh, y para extraerlo, pues forma, digamos que en las rocas, conforma unas franjas de gran resistencia y por lo general entonces para ser extraído se recurre a hacer explosiones, por lo general explosiones con dinamita. Entonces ahí tenemos en la imagen lo que es un pedazo de mica y, y alrededor pues como unas sales. Entonces, pues digamos que en la región acá de Nemocón y de Zipaquirá, pues es común encontrar pues ese tipo de mineral al lado de la sal. Entonces acá eh, nos dice calcular la fuerza entre dos cargas cuyos valores son de menos 1 microcoulomb y 2 microcoulomb, que se encuentran en el agua, separadas una distancia de 1 centímetro. Entonces, como está en el agua, pues hay que calcular primero la constante electrostática. Entonces, la constante electrostática, como habría que calcularla, miremos acá que se me hizo el cursor acá. La constante electrostática entonces se calcularía con la siguiente ecuación. Esta acá es constante electrostática, es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, sobre una constante que vamos a llamar constante dieléctrica. Esa constante dieléctrica, como no me la sé,
y sé que está en el agua, pues me devuelvo para ver en la tabla. En la tabla dice que la constante dieléctrica en el agua es 81. Ese es este último valor que puedo encontrar acá. Ese es el que voy a usar para este ejercicio, 81. Entonces, reemplazamos acá 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado sobre 81, que es el valor de la constante dieléctrica que saqué de la tabla. Entonces ahí recurrimos a la calculadora para sacar entonces el valor de la constante electrostática en este caso. Entonces sería 9 por 10 a la 9 dividido en 81. Entonces, pues eso me da 111.111.111. Vamos a oprimir ENG para sacar un valor con un valor en notación científica. Oprimimos ENG. Entonces eso me da 111,11 por 10 a la 6. Y las unidades, porque esas no las he anulado. Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, ahora sí voy a calcular la fuerza, que era lo que me pide en el ejercicio, calcular la fuerza entre esas dos cargas. Entonces, la ecuación para calcular la fuerza entre dos cargas es F es igual a K, que es la constante electrostática que acabé de calcular, por una carga 1, por una carga 2, sobre la distancia entre esas cargas al cuadrado. Esta ecuación la vimos en la clase pasada. Entonces, la constante electrostática pues fue la que acabé de calcular. Entonces, copio ese valor. 111,11 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la primera, esta sería K sub 1, perdón, Q sub 1, y este sería Q sub 2. Entonces Q sub 1 sería, como está negativo, lo encierro entre paréntesis para hacer el producto acá. 1, ese micro es 10 a la 6, a la menos 6, perdón, 10 a la menos 6, coulomb. Q sub 2 es por 2 por 10 a la menos 6 coulomb sobre esta distancia en centímetros. Entonces, esta distancia en centímetros sería 1 dividido 100 para pasar esos centímetros a metros. Entonces, nos daría 0,01 metro. Esto sería un centímetro pasado a metros, porque sería 1 dividido 100. 0,01 metros, sí. Y entonces hacemos las operaciones acá. Las operaciones, entonces acá, coulomb por coulomb me da coulomb cuadrado. Sobre este coulomb cuadrado, pues se simplifica. Entonces, F va a ser igual. Entonces vamos a multiplicar todo esto que tenemos acá. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más fácil. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Aquí sería 111,11 por este 1 de acá, por este 1, pues me da lo mismo. Por 2, pues me da 222
0,22, ¿sí o no? Luego, 10 a la 6, entonces, y acá tenemos 10 a la menos 6, entonces, estos prácticamente se anularían porque sería 6 menos 6, 0. 0 menos 6, menos 6. Entonces acá el exponente quedaría 10 a la menos 6. Y aquí quedaría Newton por metro al cuadrado. Entonces acá recordemos que este R que está aquí abajo en la ecuación, este que estoy marcando acá, está al cuadrado. Entonces acá me faltó elevar al cuadrado ese 0,01. Entonces colocamos sobre, y entonces ese 0,01 al cuadrado va a ser igual a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces simplifico metro cuadrado con metro cuadrado. Y entonces aquí pues daría menos sobre más, menos. Y 222 dividido 1, pues me da el mismo 222,22. 222,22 por. Entonces, recordemos que este menos 4, como está en el denominador, si sube al numerador, pasaría como si está menos, pasa más, ¿cierto? Entonces quedaría, y esto se puede hacer porque la base de esas potencias es la misma, que es 10. Entonces, se puede hacer. Ese menos 4 al numerador pasa como más 4 y menos 6 más 4 es menos 2. Entonces quedaría 10 a la menos 2. Y las unidades que me quedan serían Newton. Entonces, finalmente, la fuerza entre las dos cargas es de menos 222,22 por 10 a la menos 2 newton. Esa sería la fuerza. Si quiero pues escribirlo de otra forma, bueno, esta coma se puede acá correr dos lugares, pero quedaría igual el exponente menos 4 y ese no es ningún prefijo. Entonces pues se puede dejar así. Entonces acá nada más es redactar la respuesta. La fuerza entre las dos cargas de menos 1 microcoulomb y 2 microcoulomb es de menos 222,22 por 10 a la menos 2 newton. Y pues es de atracción, es una fuerza de atracción porque esa fuerza me da negativa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Listo. Entonces vamos avanzando. Ahora acá dicen, una fuerza puntual de 2 microcoulomb se encuentra separadas 50 centímetros de otra carga negativa de 5 microcoulomb. Determinar la fuerza con la que interactúan cuando se encuentran en el aire y cuando se encuentran en el aceite. Entonces hay como que hacer, son como dos ejercicios, porque una parte sería cuando están en el aire, entonces hagámoslo acá, cuando las cargas están en el aire. Entonces, cuando las cargas estén en el aire. Entonces, nosotros tenemos la ecuación F es igual a K, si lo que piden es la fuerza, entonces eso es lo que voy a calcular, determinar la fuerza. Entonces, la fuerza sería Q sub 1 por Q sub 2 sobre R al cuadrado. Entonces observemos que estas fuerzas que se dibujan acá, o sea, esa fuerza sería
la misma, solamente que o esta va para allá, o esta va para allá, o la que hace esta carga va para allá. O sea, si ustedes observan, esas fuerzas están en sentidos contrarios, o sea, que se atraen. Y se atraen esas cargas porque las dos tienen, ¿qué? Las dos tienen signo contrario, entonces por lo tanto se atraen. ¿Listo? Ya le quité el sonido a ese celular. Bueno, entonces las dos cargas, por eso, las dos fuerzas, perdón, van en sentido hacia, siempre al sentido de la otra y es la misma magnitud de la fuerza. Pero eso lo que quiere indicar no es que sean dos fuerzas, sino que es la misma fuerza y que indican que las dos cargas puntuales se están atrayendo debido a que son de signo contrario. Entonces vamos a resolver acá. Esta acá, que es la constante electrostática, no cambia, porque como dijimos que esta parte era en el aire, pues la constante dieléctrica es 1, entonces esa constante electrostática no cambia. Entonces vamos a reemplazar de una vez. Sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q sub 1, entonces sería el valor de lo de una carga, que es 2 por 10 a la menos 6. Este 10 a la menos 6 es el micro. Ese micro es nada más lo que es micro, es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Entonces eso nosotros lo trabajamos el año pasado en lo que vimos de unidades, cuando vimos. Sin embargo, pues es bueno que verificar. Listo. Y acá la unidad de carga que es coulomb por la carga 2 que es negativa, por eso la encierro en paréntesis, menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre esa distancia que hay, pero esa distancia está en centímetros, hay que pasarlo a metros, porque posteriormente yo necesito hacer una simplificación y resulta que esta unidad, como está en metros, pues toca pasar todo a metros para que yo pueda simplificar fácilmente. Entonces 50 centímetros son 0,5 metros y eso lo elevo al cuadrado. Entonces, F va a ser, aquí sería 9, este 9, 9 por 2, 18. Y bueno, hagámoslo así más fácil, más bien 5 por 2, 10. 10 por 9, 90. Que así está más fácil. Y acá más por más por menos, menos. Aquí menos. Por 10. 10. Entonces vamos a sumar exponentes de los 10. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Menos 3. Acá, coulomb por coulomb cuadrado. Se simplifica con este coulomb cuadrado que está en el denominador. Entonces acá me queda newton por metro al cuadrado. Sobre. Cogemos ese 0,5 y lo elevamos al cuadrado. Eso me da 0,25. 0,25 y me quedan metros al cuadrado. ¿Listo? Y entonces pues voy a simplificar metro cuadrado con metro cuadrado. Y entonces vamos a pues sacar un solo valor de acá. Entonces sería, bueno, esto da menos porque menos sobre más es menos. Entonces sería 90 por 10 a la menos 3 dividido 0,25. Y eso me da 0,25
0,36 newton. Y esto sería la fuerza entre las cargas, cuando están en el aire. Ahora vamos a resolver la otra parte. Entonces, la otra parte sería cuando esas cargas están en el aceite. Entonces sería, hagamos una parte B, como para diferenciar. Entonces acá, cuando las cargas están en el aceite. Entonces, cuando las cargas están en el aceite, tenemos que mirar cuánto es el valor de la constante dieléctrica. Entonces, el valor de la constante dieléctrica cuando está en el aceite es 4,6. 4,6. Entonces, voy a colocar todo de una vez en la misma ecuación como para ahorrar espacio. Entonces, sería, esa fuerza entre las cargas sería la constante electrostática, pero dividida en la constante dieléctrica por el valor de la carga 1 por el valor de la carga 2 sobre la distancia de esas cargas al cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces sería, la constante electrostática es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre column cuadrado. Aunque acá no cabe todo esto, me va a tocar escribirlo más abajo. Entonces sería F es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre column cuadrado por el valor de la carga 1, que bueno, entonces la carga 1 es esta, 2 microcoulomb, o sea, 2 por 10 a la menos 6 coulomb por la carga 2, que es negativa. Entonces, por, entre paréntesis, menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre, entonces acá tenemos dos cosas, la constante dieléctrica, que en este caso es, ¿cuánto fue que dijimos que era? 4,6, ¿cierto? 4,6 para el aceite. Y acá tenemos R cuadrado, entonces R cuadrado es la distancia entre las cargas elevado al cuadrado, o sea, 0,5 metros al cuadrado. Listo. Entonces aquí vamos a empezar a hacer un poquito de espacio. Entonces acá nos daría hacemos acá una línea como para no confundirnos. Entonces daría F igual. Entonces vamos a hacerlo de la constante electrostática de una vez. Entonces sería 9 por 10 a la 9
9 por 10 a la 9 dividido 4.6. Y le oprimimos ENG para que me quede notación científica. A ver. ENG para que me quede notación científica. Entonces, lo que es esta parte, ya le escribimos de otro color. Esta partecita fue lo que yo hice ahorita en la calculadora. 9 por 10 a la 9 dividido 4,6. Entonces eso me queda un valor, de 1,95 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre column cuadrado. Entre estos dos sería 2 por 5, 10. Pero aparte de eso, más por menos, menos. Entonces, como da negativo, coloquémosle acá menos. Menos 10 por, por 10 también. 10. Menos 6, acá este es menos 6 también, porque es micro. Menos 6. Entonces, menos 6, menos 12. Menos 12. Y column por column cuadrado. Sobre. Todo esto sobre. Ese 0,5 al cuadrado, yo ya sé que me da 0,25. Sé que me da eso porque ya lo había hecho en la parte anterior. Entonces, entonces voy a hacerlo de arriba. Bueno, lo de arriba, de una vez miremos que podemos simplificar. Puedo simplificar column cuadrado con column cuadrado. Y puedo simplificar metro cuadrado con metro cuadrado. Entonces, aquí en la parte de arriba deben tener en cuenta que este es un 10, o sea que este perfectamente puede hacer de base con una potencia 1, ¿sí o no? Entonces me queda, pero acá se me olvidó el signo, hay que empezar por el signo, porque me queda todo negativo. Entonces, de una vez tengámoslo en cuenta. Aquí, más por menos es menos, dejemos este 1,95 por, este es 10 y este es 10, o sea, se pueden sumar los exponentes. 9 más 1, 10. 10 menos 12, menos 2. Entonces, menos 2, aquí quedaría newton sobre 0,25. El 0,25 solo porque pues ya eliminé las unidades. Y entonces menos sobre más es menos. Bueno, coloquémoslo de una vez aquí abajo. Menos. Y entonces escribamos acá 1,95 por 10 a la menos 2 dividido 0,25. Y eso me da 0,078. 0,078. Y ese va a ser el valor de la fuerza entre las cargas, cuando están en el aceite. En el aceite. Listo. Profe, una Entonces, pregunta. acá, ¿qué es lo que vamos a observar? Que esta fuerza entre las cargas es mucho menor cuando está en el aceite. O sea, el valor de 0,078 es menor, porque acá entre esta coma
y la cantidad que sigue hay un cero, o sea, este valor es mucho menor que este, que 0,36. Entonces, la conclusión de este ejercicio es que cuando las cargas están en un medio más denso, pues la fuerza que hay entre ellas es menor. Y por eso es que hay algunos aparatos como transformadores y bobinas que requieren ese tipo de fuerza entre las cargas y por eso usan ese medio material para disminuir la carga para disminuir la fuerza entre esas cargas eléctricas. ¿Listo? Por eso eso es usado en la realidad. ¿Tienen Sí, una alguna pregunta. pregunta? Sí, señor. Sí, ¿cuál? Es que acá en el resultado del aceite, en el ejemplo, da 0,08 newton. O sea, ¿eso es porque se aproxima a 8 o por qué será? Ahí fue porque lo aproximaron. De pronto ahí lo aproximaron a nada más dos cifras decimales. Pero pues la diferencia entre menos 0,078 y 0,08 pues viene a ser de 3, mire, acá viene a ser de décimas, centésimas. Viene a ser la diferencia de 2 centésimas. Entonces, prácticamente la diferencia no es nada, no influye para nada en el resultado. También que yo aquí cuando hice la división para la constante electrostática, perdí algunas décimas. Pueda que si yo hago todo el resultado de corrido sin perder décimas, pues me quede un poquito más alto este resultado. Pero la diferencia es mínima, como le digo, entre lo que usted dice que dio en la guía y lo que da acá, pues la diferencia son de dos centésimas, que eso es prácticamente nada. Bueno, bueno, acá yo dejé otra diapositiva para hacer el resto del punto, pero pues apeñusqué todo en una sola. Aquí también hay un ejemplo donde nos dicen que hay que calcular la fuerza que se ejerce sobre una carga puntual de 5 microcoulomb. Entonces, la carga puntual de 5 microcoulomb es la que está en el centro. Y dice que por la acción de otras dos cargas, o sea que hay que calcular, esta es la carga 2. Entonces, espere acá. Mire, esta es la carga 2. Entonces hay que calcular qué tanta fuerza de la carga 2 ejerce sobre esta carga 1 y qué fuerza ejerce esta carga 3 sobre esta carga de acá, la carga que está en el centro. Entonces, si ustedes observan acá, eh, entre estas dos hay la carga 2 sobre la carga 1 lo que hace es repelerla, o sea, la empuja hacia la derecha. Y entre esta carga 3 y esta carga que está en el centro, aquí lo que hace es atraerla, por lo que la carga son de signos contrarios, o sea, esta carga verdecita que está negativa lo que hace es alarla a la derecha y esta carga 2 lo que hace es empujar la carga 1 a la derecha también. Entonces a la final estas dos cargas como apuntan a la derecha habría que sumarlas. ¿Por qué? Porque van en el mismo sentido. Si ustedes ven en la guía ahí sí hay un pequeño error porque lo que hace es restarlas pero a la final la suma, pero ahí aparece un menos, pero lo que uno debe hacer es sumarlas, perdón, porque las dos van en el mismo sentido. Entonces, si hay dos cosas que se jalan para el mismo lado, pues esas cargas no son, esas fuerzas, digamos, no son contrarias, y lo que se hacen es una ayudar a la otra, y por lo tanto se suman. Entonces, miremos acá. Esta es fuerza 2 sobre la carga 1. Entonces vamos a calcularla acá. Entonces, empecemos, empecemos por la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Entonces, aquí sería
Estos están en el aire, ¿cierto? Porque no mencionan ningún medio. No mencionan ningún medio, entonces vamos a asumir que esas cargas están en el aire o en el vacío. Por lo tanto, la constante electrostática es la constante estándar. Y acá vamos a tener en cuenta entonces la carga 2 y la carga 1. Carga 2 y carga 1. Y la distancia que las separa entre ellas. Como entre de aquí a aquí hay 2 metros, vamos a suponer que la carga 1 está exactamente en la mitad. O sea que la distancia entre la carga 2 y la carga 1 es de 1 metro. Entonces esta R sería 1 metro. Entonces vamos a reemplazar. K sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Listo, ese es el valor de la constante electrostática. Aquí vamos a tener en cuenta lo que vale la carga 2. Lo que vale la carga 2 es 2 microcoulombs. Entonces, micro, 2 y micro es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 coulomb por la carga 1 que es 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia entre ellas. La distancia entre ellas. Entre ellas vamos a decir que es 1 metro, teniendo en cuenta que esta carga 1 está exactamente en la mitad de la carga 2 y la carga 3. Entonces, este R es 1, entonces encerramos eso porque está al cuadrado, 1 metro al cuadrado, y acá sería, sigamos dejando esto rojo, aquí sería más por más por más, o sea, sigue siendo positivo. 5 por 2, 10. 10 por 9, 90. Por la base, vamos a dejar una base 10 porque hay 3 potencias con base 10, entonces dejamos la base 10, la base común 10 y sumo los exponentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6 menos 3. Menos 3. Aquí, como estoy multiplicando aquí, coulomb por coulomb me da coulomb cuadrado, entonces este coulomb con este coulomb se simplifica con este. ¿Listo? Y entonces acá sería newton por metro cuadrado. La unidad newton por metro cuadrado sobre 1 al cuadrado, pues me da 1. 1 por 1, 1. 1 y metro al cuadrado, pues me da metro cuadrado. Entonces aquí simplificamos metro cuadrado. Entonces acá, fuerza 2 sobre la, o sea, fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 va a ser igual a 90 dividido 1, me da 90, me da el mismo 90, por 10 a la menos 3 newton. Si quiero este 10 a la menos 3 es mili. Entonces, permítame verifico en la tabla acá de prefijos. 10 a la menos 3 es mili. Mili es una M minúscula. Entonces, esto también se puede escribir como 90 mili newton. Listo. Ahora voy a de la carga 3 sobre la carga 1. Entonces cambiémosle acá esta notación acá. Esta sería fuerza de la carga 3 sobre la carga 1.
pues porque debemos calcular es sobre la carga puntual de 5 microcoulombs que debemos calcular las fuerzas. Entonces de pronto queda un poquito distinto a lo que está desarrollado en la guía. Pero porque yo le cambié un poco la notación. Fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Entonces va a ser lo mismo. K, cambiémosle de color como para diferenciar. K sub 3 por Q sub 1 sobre la distancia entre esas dos cargas al cuadrado. Entonces sería exactamente lo mismo, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga 3, si miramos ahí en la figura, la carga 3 es 2, sí, ahí voy bien, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 1 es 5. Ah, pero entonces la carga 3 es negativa y se me olvidó ponerle el menos. Entonces aquí se lo voy a agregar. La encierro entre paréntesis por ser esa carga negativa. Entonces toca que estén pendientes para que no me equivoque con lo de los signos. 5 por esta carga 1 es esta. Y entonces esta es 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre R. R es de 1 metro, entonces sería 1 metro al cuadrado. Y entonces aquí pues vamos a multiplicar. Aquí sería más por menos, menos, y menos por más, menos. Entonces esa fuerza es acá negativa, negativa. 5 por 2, 10. 10 por 9, 90. Por acá, dejo aquí 10, la base común, y sumo exponentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Entonces aquí simplifico coulomb por coulomb, coulomb cuadrado, y se va con este coulomb cuadrado que está en el denominador. Y entonces acá quedaría newton por metro cuadrado sobre 1 al cuadrado, pues es 1, 1 por 1, 1, y metros al cuadrado. Entonces simplifico, entonces metro cuadrado con metro cuadrado. Y entonces acá la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1 me va a dar menos, porque sería menos sobre más menos, 90 por 10 a la menos 3 newton. Y este 10 a la menos 3 es mili, entonces sería menos 90 por 10. Ay, mira aquí, la embarré. Voy a escribir lo mismo. En vez de este 10 a la menos 3, coloco mili newton. Pero entonces vamos a observar acá algo. Este menos indica que las fuerzas son de atracción entre la carga 3 y entre la carga 1, que las fuerzas son de atracción. Pero ese significado de que las fuerzas son de atracción no indican el sentido de la fuerza. El sentido de la fuerza se puede ver acá representado en la gráfica. Las dos fuerzas van hacia la derecha, y como tienen el mismo sentido, las dos fuerzas se suman, porque pues si van las dos hacia la derecha, lo que hace es una ayudar a la otra. Entonces, aquí, para diferenciar esta parte, entonces vamos a escribir que
como las dos fuerzas calculadas, tienen el mismo sentido, hay como para explicar, van a la derecha, se suman. Y se suman pues porque una ayuda a la otra, al tener el mismo sentido. Entonces la fuerza total, independientemente de que una sea positiva y la otra sea negativa, ya expliqué que lo positivo y lo negativo indicaba era que una se repele y que la otra se atrae. Entonces ya sabiendo que las dos van en el mismo sentido, se suman, pero únicamente su magnitud, sin tener en cuenta su signo. Entonces la primera es 90 milinewton más, que es en este signo donde se equivocan ahí en la guía, que ponen un menos, pero en realidad es un más 90 milinewton, y eso daría pues 180 milinewton. Eso también puede aparecer en la guía como 180 por 10 a la menos 3. Cualquiera de los dos valores es lo mismo. No sé qué valor aparecerá en la guía. La miramos acá. No, acá aparece bien. Y a la final pues da 0,18. Pero ese 0,18 es lo mismo que el valor que tenemos. Ahí acá lo suma, o sea que está bien la guía. Ese 0,18, ¿cómo se llega a ese 0,18? Para demostrarles que es el mismo resultado. Simplemente, como aparece 180 por 10 a la menos 3, pues si yo cojo y coloco la coma acá, es lo mismo que devolver la coma 3 lugares. En vez de poner 10 a la menos 3, pues retrocedemos la coma 3 lugares. 1, 2, 3. Y quedaría la coma acá. O sea, eso es lo mismo. Esa F es lo mismo que 0,18. 0,18 newton. Porque para quitar ese 10 a lo menos 3, si yo ubico una coma acá, es lo mismo que retroceder la coma 3 lugares. 1, 2, 3. Si la coloco acá la coma, pues ya aparece desaparece el 10 a la menos 3. ¿Listo? Pero son resultados equivalentes. O sea que tanto este procedimiento como el que aparece en la guía están bien, son equivalentes, sino que son otras formas de hacerlo utilizando las unidades. ¿Listo? Pero es el mismo resultado. Ahora en el ejemplo 4 tenemos un cuerpo de masa 0,6 kilogramos, de carga 0,6 coulomb. Se encuentran a 3 metros. De otro de masa 1,6 kilogramos y carga 1,6 coulomb. Determinar si se atraen o se repelen y calcular la fuerza electrostática. Entonces, ¿estos cuerpos se atraen o se repelen? De acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Me están escuchando o se cayó la llamada? Lo escuchamos. Yo creo que se atraen, ¿no? Porque si van hacia el mismo sentido. No, pero es que en este caso, para saber si se atraen o se repelen, hay que mirar los signos de la carga. Las cargas, ¿qué signos tienen?
Ah, entonces no se atraen porque una es negativa y la otra es positiva. O sea, aquí no dan signo de la carga, dicen carga 0,6 colon y carga 1,6 colon. Entonces, como no dan signo, se entiende que son positivas, ¿cierto? Si las dos cargas son positivas, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. No, no se les vaya a olvidar No, no, esto. no, si son positivos, ¿cómo se repelen? Se repelen. Pero si las dos fueran negativas, también se repelen. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si las cargas son del mismo signo, se repelen. Y si son de signo contrario, se atraen. Entonces, si son del mismo signo, pueda que las dos sean positivas o que las dos sean negativas, ¿cierto? En esos dos casos, las cargas se repelen. Entonces, vamos a contestar la primera pregunta. Espere porque se me perdió el lápiz ahora. No lo encuentro. Acá está. Entonces, aquí, como, como eh, las dos cargas, como las dos cargas son del mismo signo, del mismo signo, del mismo signo, y entonces acá escribo positivas, que en este caso son positivas, como las dos cargas son del mismo signo, positivas, entonces se repelen. Se repelen. Ya contesté la primera parte. Determinar si se atraen o se repelen. Tienen el mismo signo, son positivas, entonces se repelen. Ahora lo otro que preguntan es la fuerza electrostática. Entonces aquí, cuando yo voy a calcular la fuerza electrostática, yo utilizo la ecuación K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R al cuadrado. Entonces, este es el valor de la constante electrostática, que es el mismo para todos los ejercicios, y acá no hay un medio. Si no hay un medio, pues ya se sabe que voy a tomar el ejercicio como si las dos cargas estuvieran en el vacío o en el aire. Y ya sé el valor de esa carga electrostática, de esa constante electrostática, perdón. Y Q sub 1, pues es el valor de la carga. Pero acá nos dan unos valores de la masa. Esos valores de la masa, ¿para qué los uso? Para nada. Simplemente son distractores. Son distractores. En este caso los distractores tienen el mismo valor de la carga. Entonces pueda que no afecten mucho si yo uso ese valor de la masa. Pero me va a molestar con lo de las unidades. Entonces, acá en los ejercicios pueden colocar distractores. Ya está en la habilidad del que lo resuelva, de que se ponga a usar los distractores. Y muchos puntos en el IFES pues usan eso. Colocar distractores simplemente para, como su nombre lo indica, pues mirar que el estudiante sepa qué es lo que tiene que usar. Y si, no, y si usa lo que no tiene que usar, pues el resultado le va a quedar mal. Y, y precisamente para eso lo colocan, para saber si el estudiante sabe qué es lo que tiene que usar para hallar un resultado. En este caso esas masas no se usan, entonces simplemente son distractores. El valor de la carga electrostática es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre column cuadrado, por Q sub 1 es 0,6 column. En este caso no son microcolumn, entonces por eso no estoy usando ninguna potencia de 10, porque no están dando sino 0,6 y column, no están dando ningún prefijo. Entonces, como no dan ningún prefijo, pues no voy a poner 10 a la menos 6, porque el 10 a la menos 6 significa si hubiera microcolumn, pero en este caso no hay microcolumn, solamente el 0,6 column y ya. Por
la carga 2, que sería 1,6 coulomb. 1,6 coulomb. Lo mismo, no hay prefijos, entonces no debo colocar nada más, sino el valor de la carga que me están dando ahí. Sobre la distancia entre las cargas. Y dice que la distancia entre las cargas es esta. Ese sería R, pero resulta que esa R está al cuadrado, entonces la coloco entre paréntesis para elevarlo al cuadrado. Y entonces acá, coulomb por coulomb, coulomb cuadrado, se simplifica con este coulomb cuadrado. Y entonces aquí sería 9 por 0,6 por 1,6. Entonces, 9 por 0,6 por 1,6. Eso me da 8,64. 8,64 por la única potencia que hay es 10 a la 9. La escribo, 10 a la 9. Y las unidades que me quedan son newton por metro cuadrado. Sobre 3 al cuadrado es 3 por 3, que sería 9. Y metro al cuadrado, metro cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado y multiplicar 2 veces 3. 3 por 3, 9. Y aquí, a la final, F, entonces sería SO 8,64 dividido entre 9. O hagamos todo a ver si nos da de una vez en notación científica. 8,64 por 10 a la 9 por 10 a la 9 dividido 9. Entonces me da ¿qué? Me da 960 millones. Entonces oprimo ENG para que me quede notación científica. Sería 960 por 10 a la 6. 960 por 10 a la 6. Y como acá se me había olvidado, pero hay que simplificar metro cuadrado con metro cuadrado, entonces esto me va a quedar acá la unidad newton. Este 10 a la 6 es mega. Mega es 10 a la 6. Y entonces esto sería 960 mega, que se reemplaza por una M mayúscula, mega newton. Esa sería la fuerza entre esas dos cargas, o sea, es una fuerza supremamente grande. Mega se reemplaza por una M, y esa M es 10 a la 6. Entonces, este 960 meganewton es la fuerza electrostática entre las cargas de 0,6 coulomb y la carga, entre las cargas de 0,6 newton, bueno, creo que esto me sobra esta parte. Entre las cargas de 0,6 newton, 0,6 coulomb, perdón, y 1,6 coulomb. Entonces, pues este es el ejemplo. Hay que tener en cuenta pues los prefijos, que estos se vieron el año pasado y los tienen ustedes por ahí anotados en el cuaderno del año pasado. Ahora vamos a ver lo que es campo eléctrico. Entonces, campo eléctrico pues es una perturbación del espacio cuando se tiene una carga eléctrica o un flujo de cargas eléctricas. Por ejemplo, alrededor de un cable, si está cruzando una corriente continuamente,
pues alrededor de él se forma un campo eléctrico, porque él deforma ese espacio que hay alrededor de él. Por eso es que, por ejemplo, cuando hay un cable de alta tensión, esos que pasan acá por los postes, hay que tener cuidado porque hay personas que han recibido descargas cuando pasan alguna varilla o algún elemento metálico cerca de ese cable, porque pueda que ese espacio alrededor del cable pues contenga una carga eléctrica y al poner un elemento conductor pues le va a transmitir esa carga eléctrica a la persona que pase por cerca una varilla, o en el caso de los albañiles que ponen andamios cerquita de esos cables, entonces pueda que se genere una descarga y pues que la persona pues la reciba y pues se muera electrocutado. ¿Listo? Entonces, esta deformación o alteración del espacio se denomina campo eléctrico. La carga crea una tensión en el campo que obliga a las pequeñas cargas a moverse hacia ella o alejarse de ella. Entonces, cuando encontramos una fuerza que tiene, en este caso, signo negativo, es que va en contra de ese campo. O si esa fuerza tiene un signo positivo, que va hacia el campo eléctrico o tiene la misma dirección del campo eléctrico. En donde a mayor carga, mayor es la deformación o alteración del espacio que rodea al objeto eléctricamente cargado. Es como la deformación de la superficie elástica, causada al colocar un objeto pesado, la cual se hunde y todo objeto liviano que cae sobre él describe una trayectoria determinada. ¿Listo? Entonces acá vamos a aprender a calcular la intensidad del campo eléctrico. Entonces la intensidad del campo eléctrico, entonces en este caso, esta E, venga, ponemos acá un láser, esta E nos va a representar campo eléctrico y se calcula como un cociente entre una fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre una carga de prueba. La carga de prueba tiene un valor de Q, y pues ya sabemos que la carga de prueba, sus unidades son coulombs, y la unidad de fuerza es Newton. Entonces acá a la final se divide Newton sobre Coulomb, y ese Newton sobre Coulomb es la unidad en el sistema internacional del campo eléctrico. ¿Listo? Entonces vamos a calcular acá la fuerza que experimenta una carga que está, una carga que es una carga negativa, que acá está, de 6 por 10 a la menos 9 Coulomb, que se encuentra en un campo eléctrico cuya intensidad es de 4 Newton sobre Coulomb. Entonces, pongamos acá el lápiz. Entonces, recordemos la ecuación. Campo eléctrico, que es E, es igual a la fuerza dividido en la carga eléctrica, en una carga eléctrica que está en la proximidad de ese campo eléctrico. Entonces acá lo que nos preguntan es fuerza. Como los que preguntan es fuerza, entonces debemos despejar F. Para despejar F, pues pasamos esta Q que está de dividir aquí a multiplicar por el campo eléctrico. Entonces me queda que F es igual a Q por E. Yo tengo el valor de la carga, que es negativa. Entonces, como es negativa, le anticipo un menos. 6 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y el valor del campo eléctrico, que es 4 Newton sobre Coulomb. Entonces aquí Coulomb está en el denominador
y acá Coulomb están en el numerador. Se simplifican en ese producto. Menos por más, menos 6 por 4, 24, 24 por 10 a la menos 9, y las unidades que me quedan son Newton. Si yo quiero, puedo poner este 24 en notación científica, porque 24, el solo 24 sería 2,4 por 10. Entonces, me quedaría así. Menos 2,4 por 10, porque 2,4 por 10 pues me da 24. Por el 10 a la menos 9 Newton, y eso entonces me daría menos 2,4 por este 10 tiene exponente 1, se asume con exponente 1, y entonces sería 1 menos 9, sería 10 a la menos 8 Newton. Bueno, eso es si quiero como dejar esto en notación científica, o también lo puedo dejar así. Entonces, ese es el valor de la fuerza que ejerce el campo sobre la carga eléctrica. Y el signo menos lo que indica es que la carga va en sentido contrario del campo eléctrico. Entonces, ese menos, entonces la dirección de esa carga es que va en sentido contrario del campo eléctrico. ¿Listo? Sería el ejemplo 5. En el ejemplo 6, tenemos una barra de vidrio inicialmente neutra. Entonces, ¿qué significa que algo sea neutro? Que tiene igual cantidad de electrones que de protones. Eso significa que algo es neutro. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un elemento? Recuerden que los únicos elementos que se pueden mover del átomo son los electrones. O sea, que algo puede perder electrones. Si pierde electrones, queda con más protones que electrones, y entonces queda con carga positiva. Y también puede llegar electrones. Entonces, al llegar electrones, quedan la misma cantidad de protones, que esa no cambia, y al llegar más electrones, los electrones son negativos, entonces queda con carga negativa. Entonces, repitamos, mire, todo átomo, entonces vamos a hacer un pequeño dibujito acá, aunque eso no tiene nada que ver con lo que voy a desarrollar ahorita del ejemplo. Supongamos que aquí tenemos un átomo. En ese átomo tenemos dos protones. Esos están en el núcleo. Este es el núcleo. Y tiene dos electrones. Dos neutrones. Entonces, en el núcleo del átomo hay dos protones y dos neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones, como su nombre lo indica, no tienen carga, o sea, no son ni positivos ni negativos. En todo átomo hay la misma cantidad de electrones. Entonces supongamos que este átomo que yo hice acá tiene la misma cantidad de electrones que son negativos y la misma cantidad de protones. Los únicos que tienen la capacidad de moverse del átomo son los electrones. Entonces, si los electrones se van, quedan, digamos que se fue un electrón. Entonces, si se va un electrón, este ya no está. Entonces, el átomo queda con carga positiva porque queda con más protones que electrones. Pero también los átomos pueden ¿qué? Pueden llegar. Entonces, si un átomo llega acá otro átomo, entonces, llega un electrón, entonces quedan más electrones que protones. Entonces,
en este caso el átomo queda negativo. El átomo queda negativo porque quedan más electrones que son negativos que protones que son positivos. Entonces acá hay que ver que los únicos que se pueden mover son los electrones, porque lo que está en el núcleo no se mueve. ¿Listo? Entonces, leamos nuevamente el ejemplo. Una barra de vidrio A inicialmente neutra. Si es neutra, tiene los mismos protones y la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Es frotada con seda y pierde 8 por 10 a la menos 12 electrones. Si pierde electrones, entonces esa varilla de vidrio A queda con carga positiva. Sí, con carga positiva porque perdió electrones. Y otra varilla de vidrio B también es frotada y pierde 24 por 10 a la 12 electrones. Si pierde electrones, queda con carga positiva también la varilla B. Si ambas se ponen en contacto después de la ligera transferencia, después de la transferencia de electrones, quedan cargadas con igual cantidad de carga. ¿Cuál es el déficit de electrones del contacto entre cada vara? Pues si las dos han perdido electrones y al chocar, al juntarse, digamos, al juntarse las dos, reparten esas pérdidas. Entonces, como reparten esas pérdidas para que las dos queden con la misma carga, que en este caso sería positiva, pero porque las dos varillas perdieron electrones. Entonces, sumamos esas pérdidas y las repartimos entre las dos varillas. Entonces vamos a sumar las pérdidas de electrones. Una varilla, la varilla A, perdió 8 por 10 a la 12 electrones. Y la otra varilla perdió 24 por 10 a la 12. Acá este es un 12. También perdió esos electrones. Entonces, aquí sumar estas potencias, cuando yo estoy sumando estas potencias, se suman los coeficientes y se deja la misma potencia de 10. Entonces, ¿cómo sería? 8 más 24 me da 32. 32 por 10 a la 12 electrones. Entonces ya sumé las pérdidas. Entonces observen cómo se hace. Se suman los coeficientes 8 y 24, me das 32. Y se deja la misma potencia de 10, 10 a la 12. En este caso, no se suma la potencia, se deja así igual, 12. Entonces, estas es las pérdidas totales de electrón. Esta es la pérdida total de electrones. Pérdida total de electrones entre las dos varillas. Entre las dos varillas. Espere, conecto la batería porque se me va a acabar. Entonces, pérdida total de electrones entre las dos varillas. Ahora, esas pérdidas, como después de ponerse en contacto, las dos quedan con igual cantidad de carga, según dice el enunciado, entonces yo debo repartir esas pérdidas entre los dos. Entonces, ¿cómo reparto algo entre dos cosas? Pues dividirlo entre dos. Entonces, para yo repartir las pérdidas, divido, ¿cierto? Entonces, sería 32 por 10 a la 12 electrones dividido entre 2.
Estoy repartiendo esa pérdida, en este caso, entre las dos varillas. 32 dividido 2 me da 16. 16 por 10 a la 12 electrones. Y esto sería la carga de cada varilla. Carga de cada varilla después de que entran en contacto. Entran en contacto. Pues después de que entran en contacto ya se pueden separar, pero igual cada una va a quedar con la misma carga. En este caso una carga positiva, porque las dos varillas han perdido electrones. Entonces, como tienen más protones que electrones, porque los han perdido, pues las dos tienen carga positiva y las dos tienen el mismo déficit de electrones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta a este punto? No, señor. Listo. No, señor. Muy bien. Entonces, pues, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que pues, les haya servido de algo. Les haya servido de algo, pues, la explicación.